buenos días, les saluda Fran Zapata, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Análisis de la Salud Mental Comunitaria en la actualidad peruana. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en salud mental comunitaria. La salud mental comunitaria es la principal tarea en el Perú. Hoy, por ello, es esencial profundizar en su conocimiento. En este webinar analizaremos la situación actual de la salud mental comunitaria, tanto en sus aspectos positivos como negativos, y desde los ámbitos micro a macro sociales. Abordaremos así la salud mental en las familias, en los centros educativos y en otros ámbitos cotidianos. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento, ¿no? Y la dinámica que vamos a seguir, que esta mañana será contar con la participación del doctor Víctor Montero López, y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat de YouTube. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, por la cual damos la bienvenida a nuestro ponente, Víctor Montero López, especialista en psicología social, comunitaria y clínica, fundador, asesor y consultor de la ONG Centro CUNAC Perú. Recibió el Premio Nacional de Psicología Social y Comunitaria y ha sido distinguido como psicólogo del Bicentenario por el Colegio de Psicólogos del Perú. Investigador de RENACYT, expositor en Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina y España. Dirigió el equipo técnico de educación sexual del Ministerio de Salud, laboró en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, un NFPA del UNICEF, y fue vicedecano del Colegio de Psicólogos del Perú. Adelante, profesor, le invitamos a realizar su exposición. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y gracias a todos los participantes. Como el tema es bastante amplio, vamos a empezar de una vez con la presentación, ¿ya?, del PPT. Listo, que sí, estamos viendo sin problemas, creo, ¿verdad, no? Sí, profesor, solamente le damos modo presentación a su PPT, por favor. Listo. Bien. Nuevamente, gracias a la Universidad Continental y felicitaciones por estos eventos que permiten la difusión científica. Este evento es organizado por la Escuela de Posgrado, en donde justamente se realiza un programa de especialización en salud mental comunitaria. Entonces, este es un tema que es de mucha relevancia, sobre todo en la actualidad, y que debemos estar preparados todos los profesionales de salud para poder enfrentarlo. Entonces, sería bueno que ustedes difundan que hay este programa de especialización en donde pueden inscribirse, donde pueden nutrirse de los conocimientos de diferentes profesionales sobre temas muy variados y que le van a dar una diversidad de conocimientos que son muy útiles para su actuación y para poder ayudar a nuestra sociedad en diferentes aspectos. Entonces, dentro de ello, se ha organizado este webinar que es sobre el tema del análisis de la salud mental comunitaria en la actualidad peruana, ¿no? Nos enfocamos exclusivamente en Perú, en lo que estamos, porque sería muy extenso tratar cómo es la salud comunitaria en general en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, lo que se va a presentar es producto de un conjunto de investigaciones que se vienen realizando durante mucho tiempo, que también se han expresado en
diversas publicaciones que han ido apareciendo sobre temas específicos y que van a seguir continuando. Lo primero, situar algunos antecedentes que nos permiten ver por qué del actuar de la salud mental comunitaria en este momento en el Perú. Nosotros vivimos múltiples crisis, es una crisis en general que se vive en Perú, en donde felizmente que tenemos mucha resiliencia y capacidad de ir superando todas las crisis. Pero vienen dando crisis diversas en nuestro país que vienen juntándose y que en la actualidad todas se han hecho presentes. Entonces viene desde una crisis política, económica, social, educativa, y cuando se creía que se iba a ir superando, ya poco a poco estas crisis se suma con la pandemia una crisis sanitaria. Y lamentablemente la crisis moral que se venía sucediendo son agudizadas, y también en la crisis económica, porque la pandemia pues generó muchos problemas de desempleo y otros, ¿no? Evidentemente también se agudizó toda la crisis social, y para colmo surge la guerra en Europa, ¿no? Y con ello comienza a agudizarse una serie de fenómenos que van generando una crisis alimentaria en el mundo, que también hay sectores en nuestro país que la viven con mayor intensidad, pero todos lo vivimos con el aumento de precios en general, ¿no? Esperemos que esto no siga agudizándose. Entonces, todo esto, vimos los psicólogos comunitarios y los psicólogos sociales en general, ¿no? Y también la psicología ha ido variando su objeto de estudio, que todo ello estaba muy relacionado con un tema central, que es el desarrollo humano. Y entonces el tema que debemos nosotros específicamente trabajar es el del bienestar, el bienestar y la calidad de vida, ¿no? Entonces, la cuestión es de que cómo afrontamos todo esto que hemos enunciado. Entonces yo trabajo para diferentes instituciones, en la mayoría de casos trabajo ad honorem, ¿no? Entonces a través del Centro CUNAT hicimos un congreso global y algunos eventos precongresos sobre temas relevantes con ponentes de diferentes partes del mundo. Igualmente, en convenio con diversas universidades, la UMA, la UCB, la Universidad Continental y otras también, el poder realizar especializaciones sobre el tema, ¿no? Entonces, vimos pues que tenemos igualmente el tema de salud mental, donde venimos trabajando diferentes temáticas específicas, y que lo hago a través del grupo de investigación al cual pertenezco, ¿no? En la Universidad de San Marcos, ¿no? Y hemos tratado diferentes temas como el suicidio, la triada oscura de la personalidad, el estrés postraumático, la violencia, etc. Y en este momento estamos también trabajando el tema de la felicidad también, ¿no? Bien, entonces había pues frente a este panorama una necesidad de reformas en nuestro país, ¿no? ¿Cómo realizarlos? Vía una constituyente, se veía que eso era no viable por una serie de razones, ¿no? Vía el Congreso de la República también una serie de trabas para que puedan ser viables, y más bien en algunos casos, algunos retrocesos en algunos temas, ¿no? Que se había avanzado, como el tema mujer, ¿no? El tema democracia, el tema de educación sexual, que prácticamente se han anulado algunas cuestiones claves, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacerlo? También se vio que se podía realizar a través de propuestas, pronunciamientos, etcétera, que se haga llegar, ¿no? A través de una institución donde también pertenezco, que es Prodemocracia, ¿no? Y también realizar advocacy, lobby, cabildeo, etcétera, y también la participación en diferentes comisiones del Congreso para tratar estos temas que hemos enunciado, que muchas veces son dejados de lado, ¿no? Frente a esto se logró algunos avances, ¿no? Sobre la violencia, el abuso sexual, las problemáticas de la igualdad de la mujer, sobre todo de la niña rural, ¿no? Etcétera. Se logró algunos avances en las comisiones del Congreso y también se logró algunos avances sobre el tema de salud mental. Pero lamentablemente con la pandemia, pues, se produce todo un colapso, ¿no? En la salud mental, porque comienza a tener repercusiones y todavía se señala que podría haber toda una pandemia también, producto de lo que se ha vivido, ¿no? También se hizo diferentes acciones sobre este tema a través de otras instituciones, con las cuales asesoro, como Mujer y Sociedad, CIATA, que trabajó también este tema, y la Asociación Peruana de Psicología Social, Psicoterapeutas Sin Fronteras, y también con la asesoría que he dado a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Bien, entonces, como ustedes ven, siempre hay posibilidades de buscar nuevas formas de intervenir, aunque la situación sea difícil, ¿no? Aunque haya muchas trabas. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo la salud mental comunitaria, pues, cuál es la panorámica, cómo está presente en diferentes ámbitos. Y vamos a empezar por el ámbito social, cotidiano de los peruanos, y luego vamos a ver el ámbito de la escuela, el sector educación, y finalmente vamos a ver el ámbito de los hogares peruanos. Entonces, en este ámbito social y cotidiano de los peruanos, vemos en primer lugar que se ha producido una serie de cambios. Lo primero que hay que resaltar en estos aspectos es que todo cambia. Esto parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, nosotros decimos sí, todo cambia, pero muchas veces realmente no somos consecuentes en aceptar que todo cambie. Es decir, el Víctor Montero, que iba a exponer sobre este tema el día de ayer, era diferente al del día de hoy. Entre ayer y hoy ya se han producido una serie de cambios y eso influye también como está dando su conferencia. Y todo cambia, ¿no? Y nosotros cambiamos y esto es muy positivo, porque muchas veces, por ejemplo, se censura de que las personas vayan madurando, vayan cambiando su forma de ser, su personalidad, ¿no? Como si esto fuera malo, no, al contrario, ¿no? Y sobre todo el cambiar de opinión es algo positivo, porque muchas veces significa que has madurado tus planteamientos. Entonces, más bien, si no cambias, estás peor que los primates, porque los primates se ha comprobado en investigaciones que ellos cambian de opiniones y cambian de decisiones. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros vemos en la actualidad es que hay una dinámica poblacional en el Perú que está teniendo fuertes cambios. Vemos cómo es la pirámide poblacional ya en el 2015, cómo era. Miren, ya no era una pirámide, ¿no? No era en su mayoría, no eran los niños los que lo constituían, sino que, ustedes fíjense bien, en esa pirámide ya deformada, son los jóvenes ahora los que constituyen la mayoría poblacional.
pero comienza a haber un alto incremento de los sectores adultos, y esos sectores adultos cambian, pues, se vuelven viejos también, y los jóvenes, que ahora son la mayoría, también se vuelven viejos. Y miren cómo es la pirámide poblacional del 2050, ¿no? La población adulta y la de adultos mayores se vuelve muy significativa. Quiere decir que dentro de poco nosotros vamos a tener que tratar sobre todo a personas adultos mayores y tenemos que atender todo su conjunto de necesidades. Bien, otra cuestión muy importante es que se sistematizó un gran aporte que son los objetivos de desarrollo sostenibles para tener una visión de cómo es el mundo que queremos, ¿no? Estos son 17 objetivos globales, ¿no? Para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la paz y prosperidad, ¿no? Entonces, se busca que todos los países se comprometan y vayan señalando sus avances en cada uno de esos aspectos. Sin embargo, se ha estado viendo que hay más bien algunos retrocesos con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país, ¿no? Bien, otro aspecto muy importante que es derivada de que la población mayoritaria son jóvenes, es que si son jóvenes hay que atenderles sus expectativas y no se cubren sus expectativas. Y esto da lugar a un conjunto de problemáticas, como son el centralismo, como son la migración, ¿no? Hacia Lima, ¿no? Y luego fuera del Perú, ¿no? También hay una baja instrucción que nos genera una serie de limitaciones y una baja, por supuesto, calidad en la educación, ¿no? Entonces, todo esto que son características de la población peruana, ¿no? Son bastante delicados, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, muchas personas quieren migrar, pero ¿dónde van a migrar si ahora en todos los países la situación está muy grave y no van a encontrar lo que hay en el Perú? Está mucho más grave en una serie de aspectos. Vivienda, transporte, alimentación, etcétera, son mucho más caros y no se imaginan cuán caros son fuera del Perú y las problemáticas que viven. Entonces, con una serie de problemas como es la baja calidad de educación, como es los diferentes problemas que arrastraría el migrante, plantearse como alternativa no es pues una alternativa real. Entonces, se necesita pues comenzar a trabajar una serie de indicadores económicos que evidentemente están relacionados con la psicología social y con la psicología comunitaria, ¿no? Y uno de esos aspectos en donde justamente hay dos psicólogos que han ganado el premio Nobel y que se ve ahora su importancia de trabajar en el mundo en que vivimos es la psicología económica. Entonces, la psicología económica evidentemente tiene que aportar a las otras áreas, y las otras áreas también permitir optimizar los estudios e investigaciones en la psicología económica. Hay también un conjunto de factores sociales que crean inequidad en el sector salud. Se ha visto con la pandemia, todo un colapso, todo un problema en la atención de salud. Evidentemente esto en otros países que tienen mejor calidad de vida no se ve, pero en nuestro país vemos serios problemas para la atención de salud, ¿no? Entonces, pues se incrementan las diferencias en términos de mortalidad, en términos de morbilidad, ¿no? Etcétera. Entonces, también en el aspecto de desnutrición, en la morbilidad de menores, etcétera, ¿no? En verdad, cada uno de estos temas sería como para toda una conferencia. Otro aspecto clave que hay que trabajarlo
ya muchos psicólogos comunitarios lo están trabajando en diferentes lugares, pero que hay que trabajarlo mucho más, es el del cambio climático y la sostenibilidad. Ya ha habido experiencias de trabajo en este aspecto, por ejemplo, cuando hemos enfrentado las diferentes epidemias, ¿no? Lo hemos hecho ya no recién con la epidemia del COVID. Ya desde que hubo la epidemia del cólera, sacamos esta campaña que se llamaba Sano, Canto y Bailo, ¿no? Y se hizo una labor en donde participé, ¿no? Desarrollando prevención en todo el cono oeste, en Vitarte, en Santa Anita, en diferentes lugares, en diferentes comunidades, ¿no? Igualmente, hay este libro, por ejemplo, de Ambiente Saludable, que sistematiza las diferentes experiencias, ¿no? En psicología comunitaria sobre este tema específico del medio ambiente. Y este es un tema que tiene mucha relevancia incluso en nuestra identidad, como lo ha señalado Ruth Shadi, ¿no? Al estudiar, ¿no? La civilización de Caral. Y tiene una proyección hacia el futuro, como se ve en esta publicación, El futuro de las ciudades. Entonces, nuestro trabajo, si bien es cierto, apunta al conjunto de problemáticas del cambio climático y la sostenibilidad, tiene que partir de las buenas prácticas, de las prácticas saludables, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, el uso de la bicicleta es un ejemplo de esas prácticas saludables, para objetivos mayores como es el de crear ciudades saludables como muchas que existen en el mundo. Bien, pero también hay un conjunto de problemáticas experimentadas por los jóvenes. Ustedes ven ahí las problemáticas psicosociales que son experimentadas por los jóvenes en una investigación que se ha realizado, ¿no? Y específicamente el tema de salud mental es uno de los que más resalta, pues el 25% de los jóvenes toma psicofármacos para enfrentar diferentes problemáticas que ellos viven, ¿no? Como ustedes ven, hay problemáticas de desesperanza, problemáticas de actitudes depresivas, de poco interés por hacer las cosas, ¿no? Etcétera. Bien, y luego vamos a que también otro tema que no puede ser dejado de lado es el de investigar y sobre todo prevenir el consumo de cigarrillos, ¿no? Se ha mencionado en diferentes estrategias, ¿no? En los medios de comunicación para dorar la píldora frente al cigarrillo electrónico. Pero el cigarrillo electrónico es tan dañino como los otros tipos de cigarrillos. Entonces, este es otro tema que debemos también trabajar. Pero habíamos hablado de que estamos en una crisis alimentaria y esto se ve con algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, de algunas poblaciones en el tema de la anemia, ¿no? Sobre todo las poblaciones rurales en el tema de la desnutrición, ¿no? Y este tema ya lo venía trabajando, como ven en estas publicaciones, ¿no? Sobre el desarrollo del niño, esta publicación, este libro de color rojo, y luego estas dos publicaciones sobre el desarrollo socioemocional del niño hasta el primer año de vida y del año a los 3 años, y luego esta otra que es cómo lograr que su hijo tenga éxito en la vida. Ya es una serie de investigaciones sobre este tema, ¿no? Que he venido realizando desde hace muchos años atrás, ¿no? En Pamplona y en Villa El Salvador empecé estas investigaciones y luego ya muchas otras comunidades. Entonces, son investigaciones y estudios relevantes sobre el desarrollo del niño, sobre la desnutrición, y se ha visto que la atención que se le dé al niño y lo que sucede en estos primeros años de vida son claves para la felicidad. Proporcionar apego,
Este vínculo emocional es clave también en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitaria, o a veces decimos salud comunitaria, esto implica organizar un conjunto de servicios que tienen que tener en cuenta el tema de epidemiología, los temas, problemáticas sociológicas del territorio, y que tiene que garantizar algunos derechos, como por ejemplo el de que tenga un alcance universal, que haya equidad, que haya acceso a las prestaciones, desde el tema de prevención hasta el tema de intervención. Pero tenemos una población que ha logrado grandes éxitos. Por ejemplo, ha efectuado parques industriales en diferentes lugares. Ahora hay distritos que eran simplemente puras rocas o que eran desiertos, ¿no? Y que las poblaciones dijeron, vamos a transformarlos. Yo mismo decía, transformar esto, la verdad que es una tarea casi imposible, ¿no? Sin embargo, los han transformado. Entonces, la población peruana ha demostrado esa capacidad de transformación, de cambio, de progreso, y también para enfrentar diferentes problemáticas que hemos vivido. Hemos vivido terrorismo, violencia, hemos vivido inflaciones, devaluaciones, hemos vivido golpes de Estado, hemos vivido también diferentes sismos, ¿no? Huaicos, terremotos, maremotos, etcétera, ¿no? Y el pueblo ha demostrado mucha capacidad de resiliencia, ¿no? Pero este tejido social que permite, pues, que podamos intermediar, que podamos vincularnos, ¿no? Con intereses que son coincidentes, y el vincularnos nos lleva a la confianza en los demás, que se convierte en una práctica social que nos permite crecer. Son redes, ¿no? Que nos ayudan a progresar muchísimo. Poco a poco ese tejido social ha comenzado a dañarse. ¿Producto de qué? De fenómenos como la corrupción, como la desesperanza, como el olvido de una serie de necesidades que tienen estas poblaciones, perdón. Y entonces estas redes desaparecen, ¿no? Los sentidos, pues, de la convivencia, ¿no? Entonces, tenemos, pues, que este tejido social son prácticas sociales, implican la articulación con personas, con colectivos, con redes, vinculación en diversos grados, nos obligan a nosotros a cooperar, a colaborar, a interactuar, a convivir, a compartir una realidad, un tiempo, ¿no? Y si comienza a dañarse esto, pues es bastante difícil que se pueda trabajar con todos estos colectivos. Sin embargo, hay grupos de interés que sí se van a organizar. Si ustedes se fijan bien, los grupos delincuenciales están muy bien organizados, muy bien equipados, actuando con mucha eficacia. Los grupos de corrupción, igual, ¿no? Entonces quiere decir que más bien estos grupos de interés negativos están avanzando y nuestro tejido social está deteriorando, ¿no? Pero además se está reemplazando este tejido social por redes de privilegio y de prestigio, ¿no? Pero no basta que las personas que son excluyentes buscan ponerse por encima de los demás en base al privilegio, en base a un prestigio, supuesto que, ¿no? Que lo consiguen y no de buena forma, ¿no? Sino que este privilegio va acompañado del agravio, va acompañado de hacer ver al otro que es poca cosa, que es un bárbaro, que tiene tal defecto, etcétera, etcétera. O sea, que es una persona
negativa y le damos una serie de calificativos. Por eso muchos de estos sectores, sobre todo los sectores provincianos, se refieren a estos grupos como son personas de corazón de piedra, porque no entienden, no se ponen en el lugar de los problemas que ellos viven. En el Perú, ¿no? Como decimos, hay crisis, pero puede suceder una crisis, otra crisis, etc. Pero una cosa es que haya crisis y otra cosa que entremos en un colapso producto de esta crisis. Entonces, esto es más delicado y eso es lo que debemos prevenir. Entonces, ahí viene otra tarea ahí. La educación para la paz, la educación para la democracia, porque evidentemente a veces las personas que más debieran saber sobre lo que es democracia son los que menos lo saben, ¿no? Y debemos también trabajar por una formación en ciudadanía, porque si queremos constituirnos en ciudadanos, debemos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bien, el deterioro del tejido social y de las redes de privilegio, las problemáticas que viven es la relación que existe entre empatía y salud mental que señalaba la psicóloga Elena Morante. La salud mental de un país solo se va a lograr si aprendemos a respetar a los demás. Aprendemos a escucharlos, pero de verdad, con el corazón y no con la cabeza. ¿Escuchas? No escuchas ni a tus familiares, ni a tus familiares a veces escuchan. No escuchas ni a tu pareja. Y lo veo en la cantidad de casos que trato, en las investigaciones, en las problemáticas que surgen, que la persona no se escucha. ¿Vas a escuchar a otros sectores que tienen diferentes intereses? Entonces, debemos tener muy presente esto. Hay aspectos claves de la salud mental que debemos trabajar. Ver la importancia de la familia y comunidad, esta relación, de cuáles son los determinantes sociales y cómo finalmente hay una crisis a partir de la pandemia, ¿no? Ver el tema de las redes multisectoriales, de las alianzas que podemos hacer, ¿no? El tema del abordaje de las poblaciones de riesgo, ver el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y un tema clave aquí, que es las estrategias de emprendimiento. Como ustedes saben, la salud mental comunitaria, ¿no?, tuvo un tema central, que es el emprendimiento. Es decir, cómo las poblaciones transforman su medio, cómo generan trabajo, cómo progresan. Y todo esto está muy relacionado con dos términos que siempre se mencionan: el empoderamiento, se logran ellos mismos ganar poder, ¿no?, cómo logran posicionarse en la sociedad. Por empoderamiento, que viene a ser, ¿no?, según Marisa Montero, más precisamente fortalecimiento, fortalecerse a partir de las destrezas que van logrando. Entonces también, como les decía, a partir de ver estas necesidades de investigación, ¿no?, decidimos realizar este Congreso Global sobre Desarrollo Humano, Bienestar y Calidad de Vida hacia una nueva normalidad, que se realizó el 23 al 30 de noviembre y que me tocó presidirlo, ¿no? Ahí vinieron, ¿no?, especialistas de diferentes países, ¿no?, más de 30 países de Europa, América, ¿no?, etcétera, estuvieron presentes y plantearon un conjunto de necesidades de investigación, como las que ustedes ven ahí enunciadas, ¿no?, y que a futuro se van a potenciar más. Entonces,
Tenemos pues múltiples tareas. Pero también otro tema clave es el de seguir trabajando el tema de identidad. Ustedes saben que es básico para que avancen las comunidades y los pueblos y los países, el tema de identidad, que lo he trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta publicación de Psicología e Identidad Nacional, Herencia Cultural y Nacionalismo, es uno de ellos, y específicamente otros temas más específicos he tratado en este libro Huaycán, un pueblo que construye, lucha y celebra, ¿no? Ahí están los temas específicos de la identidad personal, la vecinal, la regional, ¿no? Ver los espacios comunicacionales, etc. Y si hemos dicho que todo cambia, las comunidades también han cambiado. Las comunidades no son las mismas de años atrás. Han cambiado las comunidades campesinas, han cambiado las comunidades urbanas. Antes no había, por ejemplo, condominios, ahí ahora hay condominios por todos lados, ¿no? Pero otro tema también que está muy extendido es el del desprecio entre los mismos peruanos, el del racismo y la discriminación que se reproduce. Este desprecio sobre todo a aquellos que pues más bien deberían ser considerados porque son los más cercanos a nuestro pasado, inca y pre-inca, ¿no? Son muchas veces sujetos de violencia, también el migrante se reproduce pues, en espacios públicos y privados y sufre también estos fenómenos, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Y lo vemos en diferentes espacios. Quien no sabe de que se aplica la psicología del criollo, donde se trata de conseguir las cosas por ventaja, por arribismo, por la vara, y que van surgiendo nuevas formas que no son enunciadas por investigadores como por ejemplo la Universidad Católica, que vamos a ver dentro de un momento el cuadro, como por ejemplo el chisme, la envidia, la hipocresía, etc. Y en lo institucional también se reproducen los aspectos de discriminación, ¿no? Otro tema es que tenemos este olvido, tiene que llevarnos a, pues, reconciliarnos, ¿no? Y reconciliarnos no es olvidar las cosas, no es tener mala memoria, no es acomodarse, ni es tampoco compartir. Tampoco es grandes discursos, ¿no? No es hablar solo de emprendimiento, sí debe tenerse en cuenta mucho el emprendimiento, pero tampoco es abrazo ni regalo, son políticas sociales que muestren que no se ignore al otro, que no se lo tiene postergado, políticas sociales en donde se atiendan las necesidades y donde hay un pacto social que superen pues toda la incomunicación, la intolerancia, la violencia, ¿no? Y gestionar la diversidad. La diversidad nos enriquece como país. Hay países muy diversos y son muy ricos, ¿no? Progresan mucho a partir de su diversidad. España es muy diverso, Italia, Francia, etcétera, y no tiene mayor problema. Entonces, está más bien cómo se gestiona la diversidad. Y la globalización, pues, ha dado lugar también a la difusión de emociones, dentro de ellos, por ejemplo, la rabia, la cólera, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gestionar la diversidad para logros comunes, también alternativas para los que no tienen ni trabajan ni estudian, ¿no? Estar y ver en movimiento, y cuando algo no está en movimiento, seguir, ¿no? El desarrollo, el crecimiento, seguir también desarrollando la inteligencia social, y todo esto durante el COVID ha sido muy negativo. Entonces, es otro tema que debemos trabajar, ¿no? El liderazgo de los jóvenes y la difusión de la sabiduría de las personas mayores hay que volverlos a afirmar. Y la cuestión, pues, no es llegar, sino sobre todo vivir y disfrutar en el proceso de viaje que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Mattenboy, posiblemente una de nuestras, si no la mejor historiadora, una de las mejores, señala que si existiera un verdadero amor por el Perú y un respeto por su buen nombre y su extraordinaria cultura, otra sería nuestra historia. No estaríamos de escándalo en escándalo y de rencor en rencor. Esto nos plantea la importancia de la educación ciudadana en nuestro país, ¿no? Ahí tenemos la investigación de Yamamoto,
que nos hace ver la importancia de superar algunos defectos en un buen número de peruanos. Si bien es cierto, tenemos muchas cualidades, como son de ser trabajadores, de ser, por ejemplo, personas que mm, muchas veces se comprometen con su trabajo. También hay el chisme, hay la hipocresía, hay el egoísmo, hay el ser envidioso, ¿no? Etcétera, ¿no? Que debemos de superar. Bien, y otro tema clave es el del trabajo en los consultorios psicológicos comunitarios, que le da una mayor dimensión. Pero no se trata únicamente de que se multipliquen, sino de tener realmente un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Todos trabajar conjuntamente. E incluso la creatividad y el arte ahí desarrollarse. Porque a veces no sabemos del todo el trabajo y la trascendencia que tiene, por ejemplo, que tiene la salud dental, por ejemplo. La salud dental y la salud mental, ¿qué relación hay? ¿No? A veces, ¿cuántos saben eso? ¿No? Eso es un tema, por ejemplo, ¿no? La culpa de la comida, la mala alimentación que genera los viejos jóvenes, el tema del estrés, el tema del sobrepeso, son otros temas de salud. El tema del liderazgo, miren la cantidad de líderes de diferentes áreas que hemos perdido, y por supuesto muchos de líderes de la psicología y grandes líderes, miren la cantidad de líderes que hemos perdido. Y también se ve la salud mental en los centros educativos, ¿no? Hay que investigar alternativas educativas que optimicen, ¿no? Porque según evaluaciones de la UNESCO, el Perú queda muy desfavorecido, ¿no? Incluso más bien, en vez de un avance, hay un retroceso. Entonces, hay que generar alternativas educativas. Hay que desarrollar la inteligencia emocional y la gestión de las emociones. Y el hogar y la escuela son los espacios principales para enseñar sobre esta gestión. Las investigaciones también resaltan la relevancia de las emociones en las relaciones sociales para facilitar las acciones, para tomar decisiones, ¿no? Y hay que tener una confianza en la tecnología y la inteligencia artificial para avanzar en esto. Entonces, desarrollo social y emocional son claves. Son claves. Antes, por ejemplo, con la educación se conseguía trabajo. Actualmente no se encuentra trabajo. Entonces hay necesidad de desarrollo de habilidades para el trabajo, de focalizar en la atención, el trabajo cooperativo, la solución de conflictos con empatía, la gestión de emociones. Y hay una falta también de preparación para educar a los hijos para no caer en una serie de problemáticas, ¿no? El acoso escolar y la violencia en la escuela, ¿no? El acoso es uno de los tantos problemas de violencia que hay en la escuela. Y este es un problema social y comunitario. Es una de las tantas violencias que hay, como lo señalo, y el acosador es una muestra de lo que es su hogar. Entonces, esto es un tema muy relevante y que debemos de poner nuestro empeño y generar alternativas. El desarrollo de habilidades sociales, que son habilidades para poder relacionarse con los demás, y el de habilidades para la vida, que incluyen también habilidades comportamentales, cognitivas y también emocionales, ¿no? Para superar las carencias que existen en el Perú, que investigaciones diversas que he realizado, ¿no? Lo muestran. Y finalmente, la salud mental en las familias peruanas, ¿no? Enseñar que hay que saber ganar y saber perder, que se aprende también de los errores, desde la pareja, porque los problemas de pareja son múltiples. No se sabe escoger pareja, no se sabe ser pareja, no se sabe terminar con una pareja, no se sabe superar crisis en la pareja, etcétera, etcétera. Y aprender sobre todo a comunicarse sin violencia. Y, como les digo, aprender a que hay que saber ganar y hay que saber perder. Que se aprende también en los errores y hasta en temas mayores. Mi hija señalaba esa frase porque miren cómo nosotros vemos un aspecto y no vemos otro. Miren lo que sucede
con el partido Perú-Australia. Lleno. En Australia nadie se preocupaba por el partido. Y mientras tanto, el Perú destacaba en muchísimos deportes. Entonces, la violencia familiar es otro tema clave también. Hay prevención y atención a las niñas y adolescentes. Hay algunos avances ahí que debemos seguir afirmando. Y finalmente, ¿no?, señalar a la enfermedad mental no nos acerca como país para resolver el problema. Y puede más bien hasta generar una discriminación, un estigma. De eso no se trata. Hay que buscar personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos animen, que nos transmitan confianza, lo que llamaba una autora en su libro, Encuentra tu persona vitamina, ¿no? Entonces, la estrategia de la salud mental comunitaria es pues que la salud mental es de todos, para todos y con todos. Todos lo hacemos salud mental. Ahí la prevención del suicidio también es tarea de todos y debemos generar alternativas, sobre todo también para la anomia, para un estilo de vida que respete el derecho y el cuidado de todos hacia una sociedad del cuidado. Trabajar alternativas para la convivencia familiar, sobre los efectos también del post-COVID de los niños que han afectado su bienestar físico y emocional, como señala esta noticia, ¿no?, que ahora los niños duermen menos, comen peor y son más infelices, ¿no? Dar indicaciones de cómo mantener una buena salud mental, mantenerse siempre activo, con descanso, con alimentación, interacción social positiva, meditación, practicar la gratitud, hacer todo aquello que no haces y que te permita fluir, tener un contacto con la naturaleza, pedir ayuda, y las diferentes áreas de la psicología comunitaria se han multiplicado en salud, en el trabajo, en medio ambiente, en lo político y derechos humanos, en lo que es lo educativo, lo jurídico, lo penitenciario, la prevención de desastres y, por supuesto, en lo teórico. Entonces, lo primero es reconocer el problema y empezar el cambio. Luego tenemos que encontrar los mecanismos, las instituciones, los instrumentos y el financiamiento para redistribuir los cuidados y consolidar las políticas, como señala la directora regional adjunta de la Organización de la Salud, ¿no?, de las Naciones Unidas, ¿no?, respecto a la sociedad, el cuidado y las políticas de vida. Finalmente, ahí les dejo, ¿no?, mi correo, mi email, y finalmente mi página de YouTube, donde puedan ver un conjunto de videos sobre diferentes temáticas que hemos tratado. Muy bien, muchas gracias y listo para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Víctor Montero, por esta exposición tan interesante e importante, ¿no? La salud mental de un país solo mejorará cuando aprendamos a escuchar con el corazón, ¿no?, respetando a los demás y aplicando empatía. Los invitamos a realizar sus preguntas por escrito en el chat de YouTube. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca del programa de especialización en salud mental comunitaria que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Muy bien, este programa está dirigido para profesionales de la salud, en especial psicólogos, psiquiatras, enfermeros y tecnólogos médicos del sector público y privado, ¿no?, que desean adquirir conocimientos especializados en intervenciones en salud mental comunitaria. Pueden llevar egresados y bachilleres de la carrera de psicología, medicina, enfermería, tecnología médica, que requieren ampliar sus conocimientos en intervenciones en salud mental comunitaria, ¿ya? Las competencias que van a lograr es conocer, analizar los conceptos actualizados de salud mental comunitaria y también obtener estrategias de intervención, ¿no?, de los principales problemas de salud mental de nuestro país de forma teórica práctica. Estamos licenciados por la SUNEDU. Siguiente, por favor. Nuestra propuesta académica única en el país es
Es ofrecida por una universidad peruana con un plan de estudios completo y adaptado a las necesidades de los participantes. Tenemos una plana excelente con gran trayectoria y también es un programa de corta duración que les va a ofrecer muchas herramientas para que puedan aplicar. El ecosistema digital que tenemos es nuestras plataformas virtuales que van a poder ustedes conectarse en diferentes lugares del país. Siguiente, por favor. Nuestro plan de estudios se divide en 8 asignaturas, ¿ya? Por ejemplo, en la asignatura 1 van a tocar el tema de introducción y conceptualización de la salud mental comunitaria. Asignatura 2, urgencias, emergencias y tratamientos psiquiátricos de pacientes con trastornos de salud mental. Asignatura 3, intervención psicoterapéutica en trastornos de infancia y adolescencia. Intervención psicoterapéutica en trastornos del adulto. Siguiente, por favor. Asignatura 5, intervención neuropsicológica en trastornos del adulto mayor, programa de rehabilitación en conductas adictivas y adicciones, evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje, programa de rehabilitación en pacientes psicóticos. Siguiente, por favor. Bueno, al finalizar de este programa van a obtener lo que es una certificación con la mención de especialista en salud mental comunitaria a nombre de la Universidad Continental. Ya va a figurar lo que es el tema de las 160 horas lectivas y esto, la modalidad va a ser a clases a distancia en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a conectar a la plataforma virtual y van a poder interactuar con los docentes y con sus compañeros también que están en clase. ¿Correcto? Las clases son fines de semana, sábados y domingos. Los sábados tienen un horario de 3 de la tarde a 10 de la noche y los domingos son de 8 de la mañana a 1 de la tarde y las frecuencias de clases son cada 15 días. ¿Correcto? La plana docente está el doctor Luis Restaure, que es coordinador del programa. Laura Locía, que es una reconocida doctora de psiquiatría en el Hospital Nacional Ramiro Prealé de Huancayo. Manuel Antonio Benavente, labora en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo también. Y Raquel Dávila Flores, que también es una psicoterapeuta cognitivo-conductual y en TREC también. Y también es especialista en diseño en niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Alicia Cecilia Florian, también, bueno, tiene una experiencia de más de 13 años en el ámbito jurídico forense, como perita psicóloga en el Instituto de Medicina Legal. María del Carmen García Rantes, directora del Centro Neuropsicológico Mente Activa, con 15 años de experiencia laboral en el ámbito clínico en instituciones privadas y estatales. Carla Zafra, que es consultora de proyectos de desarrollo de capacidades de la población indígena de la Amazonía, WWF Perú, más de 15 años también de experiencia. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, les comento que, bueno, ya las vacantes con los descuentos promocionales se han agotado, ya estamos habilitando 5 vacantes adicionales en este momento para que puedan reservar su vacante y no pierdan esta oportunidad, ¿no? Que estaremos iniciando en unas semanas. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat, que se direcciona directamente a mi número de WhatsApp para solicitar información. Siguiendo con nuestro evento, ahora damos pase a la ronda de preguntas, profesor. Pau Benito comenta y hace su pregunta: ¿de qué manera interviene el psicólogo comunitario en los conflictos sociales ocurridos en los últimos meses en el país? Sí, miren, en verdad hay tantos temas que yo mismo no puedo estar en todos los temas, ¿no? Entonces, pero sí asesoro a un conjunto de instituciones. Y Médicos Sin Fronteras
pues ahí conversé con ellos, coordiné con ellos, porque hay que atender situaciones de depresión, desesperanza, problemas de ansiedad, problemas de conflictos, problemas de duelo, etc. Entonces, cantidad de temas que, que Médicos Sin Fronteras está brindando, ¿no? Por supuesto, estoy coordinando con ellos en labor de asesoría, porque eso sí, atención no puedo porque no puedo estar en todos lados, ¿no? Ese es alguno de los aspectos en los que se trabaja y muy interesante labor. Excelente, gracias, profesor. Hay una segunda pregunta. Nina Martínez dice, considerando que el mayor proveedor de educación superior son las universidades en relación a la salud mental comunitaria, no apuesta en sus diseños curriculares. ¿Cuál es su opinión? Sí, me parece que hay primero un desconocimiento. Por ejemplo, hay una superposición nada más de cursos. Por ejemplo, como nosotros, si nos ponen física, nosotros decimos, no, ¿para qué física? Eso no es para el psicólogo. Bueno, muchos de los términos que emplean muchos psicólogos, uno de ellos Piaget, son términos físicos. O sea que sí es necesario que estudiemos física. Yo estudio todos los temas, ¿no? Todos los temas. Y me nutren. Por ejemplo, química. Pues no vas a entender a Santiago Ramón y Cajal y a destacados neurólogos si no conoces química. Igual pasa con otras especialidades. Por ejemplo, el dentista no sabe bien cuánto tiene que ver la salud dental con la salud mental. Y viceversa, ambos no saben. El terapista físico, por ejemplo, la relación que hay entre ambos, psicología y terapia física, y así, ¿no? Entonces, creo que es un problema de falta de coordinación, de falta de conocimiento, también de calidad, etcétera, ¿no? Son muchos factores que influyen ahí para que no, no se vea la importancia y la relevancia, ¿no? Excelente, profesor. Dos preguntas más y culminamos. A ver, Sabina Quispe Rojas dice, ¿cómo analizamos los conflictos sociales y discriminación desde la salud mental comunitaria? Miren, la discriminación, nosotros por razones pedagógicas hemos dividido en conflictos sociales, cotidianos, escolares y del hogar. Pero ¿qué sucede? Pongamos un tema por ejemplo, de racismo, de discriminación. Se da en la escuela y se da en el hogar. Lo pueden discriminar, por ejemplo, miren, y no necesariamente hay personas que pueden tener rasgos, por ejemplo, indígenas, pero ellos solitos se blanquean y discriminan a otros que son indígenas y le hacen bullying. Y en el hogar, ustedes ven que también sucede, ¿no? Es típica la frase, hay que mejorar la raza, ¿no? Como decirle tu raza es pobre, entonces tienes que mejorarla. Entonces miren cómo se da en diferentes aspectos. Un amigo me decía, te cuento un secreto sobre psicología organizacional. No sé si contarlo. Bueno, en agradecimiento lo voy a contar, ¿ya? El secreto. Dice que muchas veces algunas empresas ven los apellidos y dicen, no, este apellido ni hablar, pues este apellido es indígena, así que sepáralo. A ver la foto. Se dejan llevar por si tiene rasgos indígenas o si no es bonita, lo separan, ¿no? Donde vive también. Entonces, prácticamente en todos los aspectos, ¿no? Vamos al supermercado y comenzamos toda una discusión y los epítetos, ¿qué cosas son? Básicamente discriminatorios, insultos, racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo vemos cotidianamente esto, ¿no? Una última consulta,
doctor. Es una pregunta de Facebook. Armando Perleche Reaño dice, en Perú hay mucha violencia, sangre, asesinatos, sicariato, accidentes. Todo esto tiene causas y consecuencias. ¿Nos puede explicar un poco por qué todo esto crea una sensación de desesperanza, desánimo, depresión? ¿Y cómo crear esperanza, ilusión, especialmente en los jóvenes? Sí, miren, la pregunta es como para todo un libro, ¿no? Pero evidentemente lo sintetizo. Primero que en el Perú hay todos los tipos de violencia, todos, ¿no? Todos, todos. El militar, el político, el institucional, el delincuencial, todos, todos, ¿no? Entonces lo vivimos de muchas maneras, ¿no? Y muchas veces ejercemos violencia y ni cuenta nos damos a veces que somos violentos. Entonces, ¿qué va pasando? Vas sintiendo de que eres violentado, por ejemplo, siendo despreciado o no siendo reconocido, o siendo frustrado. Entonces, tú te sientes muy mal en el país y comienzas a pensar, me fuera de este país, no quiero saber nada, nadie lo arregla, está de más, ¿no? Todos son iguales, pero miren, ¿ah? Nada ha cambiado esperando que otro arregle las cosas. Tus problemas no va a venir alguien a arreglarlos, ni el psicólogo tampoco. El psicólogo va a tratar que tú te muevas para arreglar tus problemas. Entonces tienen que ser las mismas personas lo que lo arreglen. ¿Quiénes tienen que dejar de ser racistas, discriminadores, de dejar de hacer bullying y todo eso? Los mismos peruanos, pues. No va a venir otro que ponga disciplina y diga, bueno, aquí todos van a dejar de ser violentos, acosadores, etc. No, nosotros mismos. Y ahí poco a poco hay avances, ¿no? Poco a poco hay avances. Por ejemplo, la mujer ha logrado muchísimo. Parece que no, pero sí. Antes una mujer difícil pudiera acceder a la educación, menos que pudiera votar, menos que pudiera participar en una olimpiada. Ahora todo eso lo ha logrado, ¿no? Entonces, ¿y por acción de quién? De otros que vinieron a salvar a la mujer, por acción de las mismas mujeres, ¿no? Entonces, nosotros debemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es conocida Huancayo? ¿Qué nombre tiene? Por algo tiene ese nombre, ¿no? ¿Y por qué Arequipa dice, no en vano se nace al pie de un volcán? Ah, por algo tienen nombre las ciudades, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son actores, pues, ¿no? Son actores. ¿Y eso de dónde viene? Viene de épocas pre-incas, no viene de ahorita. Muy bien. Gracias por la pregunta, muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, a las 310 personas que estuvieron conectadas, muchas gracias por sus interesantes consultas y por su tiempo. Sus demás consultas serán vistas en nuestro programa que ya estamos por iniciar. Solo 5 vacantes con los descuentos promocionales. Escríbame por favor al WhatsApp. Estimado doctor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Nuevamente para felicitar a la Universidad Continental, a felicitarlo por su labor, a animarlos a que si ustedes ya tienen esta especialización, pues llamar a otros para que se especialicen en estos temas de salud mental comunitaria, que es un tema vigente, un tema no solamente de moda, sino muy necesario, sobre todo para responder los problemas que vienen de salud mental en los próximos años. Muchas gracias, un abrazo a todos. Que les vaya un bonito. Nos vemos. Gracias, profesor. Suerte. Gracias también, Fran. Excelente conducción. Excelente conducción. Para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código de QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat de YouTube. Esta encuesta será disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos según sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento.
Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a blogs, información y próximos eventos. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.